El título que el Señor me dio me encanta. Es Cristianos de Azúcar. No precisamente. El azúcar es deliciosa, deliciosa. Pero cuando uno empieza a investigar sobre el azúcar, se da cuenta que es absolutamente dañina. Porque el consumo elevado de azúcar se asocia con diferentes patologías. Ahí me perdonarán los médicos que hay aquí, pero yo trataré de explicarlo sin equivocarme tanto. El azúcar, ¿qué produce? Sobrepeso. ¿Ustedes creen que esta niña está gordita porque consume azúcar? Claro que sí. Sí. Azúcar y harinas. El exceso de azúcar también produce alteraciones hepáticas, desorden de comportamiento, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, algunos tipos de cáncer y hasta caries dentales. Además, el consumo de azúcar, el azúcar, produce problemas de memoria, está asociado con el Alzheimer, con la ansiedad, con la depresión y algunos otros problemas mentales. Además, y esto sí, mujeres, problemas en la piel. Porque imagínense que el azúcar, cuando se consume en exceso, genera o deriva en muerte de las células, y al derivar en muerte de las células provoca o acelera el envejecimiento. Así es que el azúcar, aunque es sabrosa, es deliciosa, no es buena. Y así sucede con algunos cristianos que hoy, para efectos de esta palabra, llamaremos los cristianos de azúcar. Entonces vamos a mirar algunas características de cristianos de azúcar. La primera característica es que el temor los gobierna. Y vamos a ir rápidamente a Mateo, capítulo 14, versículos 29 al 33. Dice la palabra: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y yo le decía al Señor: Señor, pero ¿tú por qué me das de ejemplo a Pedro como un cristiano de azúcar? Si todos tenemos la idea de que Pedro era un hombre fuerte, decidido con el Señor y que no le fallaba a Dios en nada. Y el Señor me decía, como digo yo, pere tantico. Porque además se van a dar cuenta que los ejemplos que me dio prácticamente todos son de Pedro. Porque hay gente que parece firme, que parece que está súper bien con el Señor, que todos los domingos está en el servicio, pero terminan siendo cristianos de azúcar. ¿Qué sucede cuando el azúcar se expone a la lluvia? Tienen un bulto de azúcar, ¿qué pasa? Se derrite. Y cuando uno es el dueño del azúcar, ¿qué dice? Escondámosla, quitámosla porque se va a desaparecer. Vamos a ver por qué Pedro era un cristiano de azúcar. Mire, muchos hijos de Dios dicen: yo creo, yo hago lo que el Señor me diga, pero tienen un enemigo tremendo y es el temor. Y han permitido que el temor gobierne sus vidas. ¿Qué pasó con Pedro? Le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya, que camine hacia ti. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven. Y Pedro dio los primeros pasos. Y dice la palabra que la tormenta, el viento era tan recio que él sintió
temor. Y empezó a caminar sobre el agua. Pero el temor hizo que se empezara a hundir. Y muchas veces sucede eso. Nos arriesgamos a hacer cosas, le creemos al Señor, pero ante la dificultad el temor nos gobierna y no avanzamos. Y hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero el temor te detiene. Y tú dices, voy a empezar el emprendimiento, pero ¿qué dice el temor? Te va a ir mal. Los tiempos son difíciles. En este tiempo cualquiera se puede quebrar. Es que el costo de vida ha aumentado mucho. La gente no tiene plata para comprar. Y entonces el temor empieza a hablarte. Y tú terminas diciendo, no voy a emprender. Mejor tengo la platica metida en el banco quietecita, que ahí no corre ningún riesgo. ¿A alguien le ha pasado eso? Y proyectos hermosos que Dios ha puesto en tu corazón se detienen por el temor. Porque entonces prevalece mucho más el temor que la fe en el Dios que te da las ideas para emprender. Muchos se enferman, tienen problemas y creen por causa del temor que no se van a mejorar, que van a seguir así. Yo mejor me conformo enfermita. Es que no importa, yo ya me acostumbré. Yo puedo vivir con esa enfermedad, porque el temor les hace creer que Dios no los puede sanar. Tienen problemas económicos y de una vez el temor le dice, se quebró, y ustedes dicen, sí, me quebré, ya no hay nada que hacer. El temor gobierna a los cristianos de azúcar. Porque el temor se vuelve más grande que el Dios que tienen. El temor sabe que un cristiano de azúcar, al dejar que lo gobierne, está cediendo el gobierno de Dios. Porque en tu vida el que debe gobernar es Dios. No el temor que te dice que estás en crisis y de ahí no sales, que estás enfermo y que de ahí no sales, que estás en problema y que el problema te venció. Y yo quiero que revises por un momento en qué áreas de tu vida estás dejando que el temor te gobierne. Trata de identificar esas áreas donde el temor te ha estado gobernando. Porque tú no puedes dejar que el temor siga gobernando. Tú no eres cristiano de azúcar. ¿Identificaste algún área donde el temor te gobierna? Donde el temor te habla y tú le dices, ok, no lo hago, no lo hago. Ponte sobre tus pies un momento. Hoy vamos a estarnos levantando. Además, eso ayuda para que no se duerman. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor, Señor, hoy reconozco que Cristo venció en la cruz del Calvario al temor. Hoy renuncio al temor. En ninguna área de mi vida le doy autorización al temor para estar presente. Dile al temor, temor, en el nombre de Jesús, renuncio a ti. Te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Tú no gobiernas mi vida la gobierna Cristo. Porque yo soy un hijo de Dios y sé que en la cruz del Calvario Cristo venció al temor. Y yo hoy declaro que por la sangre de Jesús soy libre del temor en el nombre de Jesús. Y respira profundo y por tu boca bota el aire y siente cómo sale todo temor de tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Pueden sentarse. Otra característica de los cristianos de azúcar. Ahí esta me encanta. Meten la pata constantemente por creer que se las saben todas, más que el Señor. ¿Saben por qué? Porque ven las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Eso sábelo todos, que todo el tiempo meten la pata. Perdónenme la expresión, pero es que no encontré una manera más gráfica de decirlo. Mateo 16, versículos 21 al 24, y aquí vuelve a aparecer Pedrito. Jesús predice su muerte. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y entonces miren lo que hizo Pedro, léanlo conmigo. Pedro lo llevó, ¿a dónde lo llevó? Aparte. Y comenzó ¿a qué? A reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ves las cosas solamente desde dónde? Léanlo conmigo, desde el punto de vista, creo que está muy pequeña la letra porque nadie lee. Ok, perdón, es que no estaba mirando allá y pensé que estaban poniendo la que había dicho. Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ves las cosas que? Solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Miren, Jesús estaba anunciando lo que le pasaría. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Ay, no, tú eres el Hijo de Dios. Ese Pedro que un día había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Ahora le estaba diciendo, eso que estás anunciando, eso no puede ser, eso a ti no te va a pasar. ¿Cómo se te ocurre? ¿Saben? Perdónenme la expresión, pero más o menos lo que le estaba diciendo era esto, y se los voy a graficar. Estaban todos aquí y llega Pedro, el sábelo todo, el que todo lo ve humanamente, y le dice, ven para acá, Señor. Y era su maestro. Y empieza, ¿cómo te ocurre, Señor? ¿En qué andas tú? ¿Cómo se te ocurre decir que a ti te van a matar? Oye, no seas bruto, no digas eso. Lo regañó, le dijo ignorante, le dijo de todo. Porque es que Pedrito se las sabía todas. O creía que se las sabía todas. ¿Cómo se te ocurre que vas a pasar por esas cosas tan terribles? Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo sé más que tú estás equivocado. Eso que dijiste tú, eso no es cierto. Y mucha gente, todo el tiempo, no en esta casa, pero meten constantemente las de caminar porque creen que se las saben todas. Y responden de manera natural a circunstancias donde Dios espera que respondan de una forma distinta. Y el Señor, tan sabio y tan hermoso, le dice, mira, es que tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. No estás viendo, Pedrito, las cosas desde el punto de vista de Dios. Y es que desafortunadamente muchas veces el humanismo es el que prevalece y todo lo vemos desde una perspectiva humana, desde una perspectiva natural y no desde una perspectiva espiritual. Muchas veces no quieren perder ni una. Pero el Señor nos enseña que tenemos que hacer las cosas diferente. Miren, hay gente que viene juiciosa a la iglesia, pero uno les dice, mira, tienes que perdonar. Y como
miran las cosas naturalmente. Entonces dicen, ay sí, pastora, mire, yo he perdonado a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi vecino, a todo el mundo, pero no me pida que perdone a mi esposo. ¿Pero por qué? ¿No se da cuenta todo lo que me ha hecho? Y uno les dice, sí, pero es que la palabra de Dios enseña que hay que perdonar. Ah, no. Yo he perdonado a 100, pero a mi marido no. Que venga, que me pida perdón, que se humille. Perdónenme las mujeres si las pongo de ejemplo, ¿no? Pero con los hombres también pasa. A veces enseñamos de los principios del reino de los cielos. Aquí enseñamos bastante de principios del reino de los cielos. Y les decimos, por ejemplo, que hay un principio que es el de dar y que debemos entregar al Señor lo que es de Él. ¿Y saben qué dicen? No, pues es que como son, se las saben todas, ¿no? Entonces dicen, es que si yo le entrego al Señor los diezmos, a mí no me alcanza para pagar mis deudas. Si yo le entrego al Señor ese diezmo, a mí me queda faltando para una cuota de X cosa. Humanismo, el querer sabérselas todas, pero se les olvida que desde la perspectiva de Dios es distinto. Cuando tú le entregas al Señor lo que es de Él, Él multiplica lo que deja en tus manos. ¿Cuántos lo han vivido y lo han experimentado? Yo lo he vivido y lo he experimentado. Pero cuando tú lo miras desde una perspectiva natural, como Pedro estaba mirando esa circunstancia y quería sabérselas todas, siempre dices, pues sí, el principio dice eso, pero pues más adelantico yo miro a ver si lo cumplo. Solo por hablar de un principio. Porque el cristiano de azúcar tiene una mente limitada, porque piensa bajo criterios humanistas y no del reino de los cielos. Pónganse de pie. No se duerman, no se duerman. Levanta allí tus manos y dile, Señor, yo no quiero tener una mente natural. Yo quiero tener una mente espiritual. Quiero tener la mente de Cristo, que se manifieste en mi vida, que yo pueda pensar como Cristo piensa, que yo pueda pensar con fe, que la fe sea la que se manifieste en mi mente y en mi vida todos los días. Dile, Señor, no quiero seguir metiendo la pata. Yo quiero hacer las cosas bajo la perspectiva tuya, Señor, no bajo la perspectiva de los hombres, no por agradar a los hombres, sino que en todo te quiero agradar a ti. Dile, hoy mi mente limitada reconoce que puedo tener una mente ilimitada en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén. Vamos a sentarnos. Lo tercero, que es característica del cristiano de azúcar, es que dicen, creo en el Señor y en su palabra, pero ante la dificultad se alejan del Señor. Y aquí vuelve a salir Pedrito. Ese Pedrito era bien especial, pero nos enseña mucho. Mateo 26 del 31 al 35. Pedro promete no dejar a Jesús. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, léanlo conmigo, ¿sí está la misma versión? Sí.
Sí. ¿Qué dice? Aunque todos, pero díganlo con la entonación como la hubiera dicho Pedro. A ver, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y entonces el Señor Jesús con mucho amor le dice: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Y miren a Pedro. Léanlo con la entonación en que Pedro lo tuvo que haber dicho ese día. Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Tremendo. Porque todos conocemos lo que siguió pasando allí en la historia. Pedro, mientras todo estaba bien, le dijo: aquí estoy. Para las que sea contigo, Señor. De ti no me aparto. Te podrán negar, perseguir, lo que sea, pero yo contigo. Pero al final de la historia, en esa parte, dice que cuando vino el problema, cuando vino la dificultad, lo primero que hizo fue decir: yo no lo conozco. ¿Quién es ese? ¡Ay, pero imposible! ¿Yo? Y le decía: pero si es que se viste igualitico, habla como hablan los de la luz. Y decía: no, yo ni siquiera conozco a ese señor. Es más, dice la palabra en otras versiones que él empieza a hablar feo. ¿Para qué? Para ¿cómo es que se dice? Desligarse de Jesús. Y saben que muchos cristianos dicen: Señor, contigo para las que sea. De aquí en adelante no me apartaré nunca de ti. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, cuando viene la prueba, salen corriendo y se apartan del Señor. Y en lugar de decir: vino un problema, voy a empezar a orar más, dicen: no, ¿para qué me voy a poner a orar? Con tanto lío tengo suficiente. No vuelven a la iglesia, no vuelven a orar. Y al principio dicen: pues yo me conecto por YouTube. Y después ni por YouTube ni de ninguna manera. Y se empiezan a alejar. Se les bajan las ganas de buscar al Señor. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Y más se había demorado en decir eso, que ya lo estaba negando. Yo creo que se demoró más un dulce en la puerta de un colegio que lo que se demoró, o del tiempo que pasó entre esa afirmación de Pedro y el haberlo negado. Porque el cristiano de azúcar, ante el problema, se aleja de Dios. El cristiano de azúcar, ante la dificultad, se olvida de las promesas que Dios le ha dado, de las palabras proféticas que han recibido, y creen que huyendo están solucionando el problema. Y lo que hacen es agravar todo, porque apartados del Señor, nada podemos hacer. Hay otros ejemplos de cristianos de azúcar. Déjenme simplemente mencionarles rápidamente alguno. El cristiano de azúcar se deja llevar por las corrientes de este mundo y olvidan ser radicales. ¿Saben por qué? Porque para el cristiano de azúcar lo más importante es la aceptación del mundo. Para el cristiano de azúcar lo más importante es que sus compañeros de trabajo, su familia lo acepten. Entonces su familia, sus amigos y el mundo empiezan a ver como normal la homosexualidad, y el cristiano de azúcar dice: ah, sí,
Sí, eso está bien. No hay lío. El cristiano de azúcar ve lo que sucede en el mundo y se deja permear por lo que pasa en el mundo. Y no se atreve a levantar una voz con la palabra de Dios diciendo: eso que estás haciendo no está bien. Y te lo digo porque te amo, y lo que haces está en contravía de la palabra de Dios, porque prefiere conservar al amigo pecando antes que hacerle ver la verdad de la palabra. Gracias a Dios, en esta casa no hay cristianos de azúcar. Uy, solo como 4 dijeron amén. Dios mío, me preocupa. ¿Saben que los cristianos de azúcar teóricamente conocen los principios del reino de los cielos? Saben lo que es la unidad, el dar, el servicio, el poder del acuerdo, la honra, la autoridad. Pero no los practican en su vida diaria, porque es más fácil vivir bajo los principios del mundo, porque eso les demanda menos esfuerzo y compromiso. Esa era la introducción. Ahora sí voy a predicar. Ay, ay, ay. Ahora, ya vimos que existen cristianos de azúcar. ¿Han conocido gente así? Que viene a la iglesia, pero que son así como se los estaba describiendo. Miremos entonces si la palabra dice que debemos ser de azúcar o de qué material. Amén. Mateo 5, versículo 13. Vamos a quedarnos en el 13. Ustedes son, ¿qué son? Lean conmigo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo somos? Como hijos de Dios, ¿qué dice la palabra que somos? Somos sal. Y la sal es muy importante. Esa de la luz del mundo es otra predicación, doña Sofía. Me puse también a investigar para qué sirve la sal. Es útil en los procesos digestivos y del tracto intestinal, ya que tiene capacidad para acelerar la digestión y estimular la producción de saliva y jugos gástricos. La sal es conocida desde la antigüedad tanto para conservar, sazonar, como para conservar los alimentos. Y la sal era considerada como un símbolo de riqueza y de poder. De hecho, en la antigua Roma se pagaba a los soldados su salario con parte de sal. De hecho, encontraba que la palabra salario deriva del latín salarium, porque la sal era la cantidad, o sea, salario era la cantidad de sal que daban como parte de salario a un soldado. Interesante. Y era entregada para que el trabajador pudiera conservar sus alimentos. Entonces vamos a mirar, a conocer por qué el Espíritu Santo que inspiró la Biblia hizo escribir que somos sal de la tierra. La palabra sal, ahí empieza a escudriñar la palabra, a preguntarle al Espíritu Santo qué más hay además de solo sal. La palabra sal viene del griego alas, que en el Strong es la palabra G217. El Strong es un diccionario que nos muestra el significado de las palabras en el griego y en el latín, las palabras de la Biblia. Esa G1217 viene de la palabra G251 y tiene en principio 4 explicaciones, porque cuando uno lee solo literal, dice, sal es sal. Qué rico, somos sal. Pero vamos a revisar. Resulta que la sal
la primera manifestación es que es con la que se sazonan los alimentos y se rocían los sacrificios. Ustedes y yo somos sal porque servimos para sazonar y evitar la corrupción. Cuando tú y yo nos manifestamos como hijos de Dios siendo sal, le ponemos un sabor especial y maravilloso que no tiene el mundo. ¿Cuál? El sabor de la verdad, de la santidad, de la verdadera justicia, el sabor de la radicalidad, haciendo lo que Dios quiere que hagamos y dejando de hacer lo que el enemigo nos pide que hagamos. En el antiguo pacto, y por eso habla de que se rociaba sal a los sacrificios, la sal debía estar en el sacrificio como una manera de darle sabor al sacrificio para no presentar una ofrenda sosa al Señor. Es decir, para no presentar una ofrenda que careciera de gracia y de viveza. Pero la sal, al preservar el alimento, estaba hablando de eternidad. Y cuando tú y yo manifestamos que somos sal, manifestamos con nuestra vida que le damos sentido y sabor a la presencia de Dios, porque Él está morando en nosotros. ¿En cuántos de ustedes mora el Señor? En mí mora el Señor. Así es que cuando tú te manifiestas como sal, estás diciéndole al que está a tu lado y él te ve tu manera de hablar, tu manera de hacer, de decir las cosas. ¡Wow! Ese hombre, esa mujer, y excúsenme, quiero expresarlo de esta manera, es delicioso, deliciosa, porque en ella, en él, mora el Señor. Pero cuando tú dices mentiras, ¿será que el que está a tu lado puede decir ella o él es sal? No, porque no es delicioso ver a alguien diciendo mentiras. Y otra, cuando dices groserías, el que te escucha puede decir él o ella es delicioso. ¿Sí o no? Juan David, ¿sí o no? Porque cuando somos sal, de nuestra boca solo debe salir palabra de bendición, palabra de Dios, que se levante el espíritu de la gente que está a nuestro lado, y no palabra de maldición. El segundo concepto dentro de la sal, allí en la palabra, de acuerdo al Strong, aquellos tipos de materia salina utilizados para fertilizar la tierra cultivable. ¡Wow! Porque cuando somos sal para la tierra, somos ese fertilizante que ayuda a la tierra para dar fruto, y nosotros mismos empezamos a dar fruto. Y la tierra donde tú y yo vivimos es una tierra que debe dar fruto por causa de que nosotros estamos en ella. Porque cuando tú eres un hijo de Dios que te manifiestas como sal, bendices la tierra donde estás. Y en lugar de decir, ¡qué frío tan horrible!, dices, gloria a Dios por el frío. Porque ese frío no me permite sudar. Porque ese frío me permite estar tranquila y moverme para todos lados en mi ciudad. Cuando tú eres sal, bendices la tierra y dices, qué bendición Bogotá, qué bendición esta ciudad, porque de aquí se levantan generaciones de hombres, de mujeres, de jóvenes y de niños que viven bajo la gloria de Dios. Y no estás diciendo, uy, qué hortera, vienes de poco de camines para arriba y para abajo, dando lora por ahí, y si ven ladrones por todos lados. ¡No! Porque eres sal y tú bendices la tierra y bendices la gente que está contigo. Amén.
Cuando tú eres sal para la tierra se manifiesta cuando es afectada positivamente por la sal. Y tú y yo somos sal para esta ciudad. Tú y yo somos sal para la tierra fructífera de nuestra familia. Familias en bendición, familias en unidad, familias bajo el poder del acuerdo, esposos que viven bajo la luz de Cristo, haciendo la voluntad del Señor. Y como somos sal, por eso nos hemos levantado a orar por los hombres del reino. Esposos diferentes, hombres, jóvenes y niños distintos, que donde quiera que los vean, digan: ¿qué pasa con él? No, es que él es distinto. Hola, pero antes decía groserías, pero ya no. Pero es que antes era un charlatán, ya ahora no habla bobadas, habla la palabra del Señor. No, pero es que antes era un payaso, ya no es un payaso, es un hombre serio, correcto, íntegro. No, pero es que antes era un estafador y un embaucador. No, ahora es el sacerdote y el rey en su casa. Amén. Eso es ser sal. Eso es ser sal. La sal, tercer aspecto, es símbolo de concordia duradera, porque protege los alimentos de la putrefacción y los conserva inalterables. Como la sal preserva, simboliza pacto eterno entre Dios y el hombre. A través de Jesús se estableció un pacto eterno entre Dios y el hombre. Y ustedes y yo debemos manifestar con una vida que refleje que somos sal, que vivimos en pacto eterno con Dios a través de Cristo. Así como la sal representa que preserva, que siempre cuida, nosotros con nuestra vida debemos manifestar la eternidad de ese pacto en el que estamos con Cristo. Ustedes y yo vivimos ya en vida eterna. ¿Cuántos saben que nuestra vida eterna ya comenzó? Ya comenzó porque tu espíritu fue vivificado. Y mientras permanezcas en Cristo y con Cristo, por la eternidad vas a estar con Él y para Él. Pero se nos tiene que notar. Cuando estamos en la iglesia, se nos debe notar que somos hijos de Dios. Pero cuando estás en la casa, ¿qué se debe notar? Lo mismo, que eres hijo de Dios. Y cuando estás en el trabajo, que somos hijos de Dios, que estamos en pacto con Cristo. No tiene sentido venir a la iglesia y mostrar santidad y llegar a la casa y que se vuelva un infierno chiquito o un infierno grande. Nosotros somos diferentes. Por eso la palabra no dice: y ustedes van un día, quizá cualquier día, a ser sal. Dice: son sal. Fue un imperativo de Jesús. Ustedes son sal para el mundo. Y el cuarto aspecto, y con este ya casi voy cerrando: sabiduría y gracia exhibidas en el habla. Esa es otra de las cosas que encontraba buscando el significado de sal. Esa palabra sal, la G2:17, dice que figurativamente también quiere decir prudencia. Wow, ¿quién de ustedes se imaginó algún día que sal quería decir también prudencia? Yo no, yo realmente lo descubrí estudiando para esta palabra. Prudencia. Ustedes y yo debemos ser sabios y prudentes en lo que hablamos, porque somos sal. Por tanto, tienes que cuidar lo que dices. Tienes que cuidar lo que hablas. Tienes que hablar fe. Tienes que hablar bendición. Tienes que hablar justicia.
Y por favor, no se aten con los dichos de su boca. A mí en todo me va mal. Yo de esta ya no salí. A mi marido nadie lo va a cambiar. Loro viejo no aprende a hablar. Mi mujer es una tata. No, mi esposa es mi ayuda idónea. Una gran bendición para mi vida. Es más dulce que la miel. Pero atan a la esposa, al esposo, con palabras. Y eso no puede suceder. Ay, no, mis hijos, el no sal, ¿no? Mis hijos, insoportables, no lo aguanta nadie. Qué muchachitos tan terribles. Y es bruto como el solo. Cada semana me llaman del colegio, que se porta mal, que no hace las cosas bien, que ya estoy desesperado. Estoy desesperada, yo ya no sé ni dónde meterlo. Eso no es propio de una mamá o de un papá que se manifiesta como sal. Quizá hay momentos en que él está inquieto, pero él no es inquieto. ¿Sí ven la diferencia entre estar y ser? El estar es momentáneo. El ser así permanece. Seamos sabios porque ustedes y yo somos sal para la tierra. Pedro, como lo veníamos hablando, manifestó actitudes del cristiano de azúcar. Y después de todo lo que les he contado, yo creo que todos hemos escuchado que Pedro tuvo un encuentro con Jesús a través del cual restauró su vida. ¿Sí lo han escuchado? Juan 21, versículos 15 al 19. Aquí Jesús ya había resucitado. Dile al que tienes al lado, Jesús ya había resucitado. Y sigue resucitado. Dile, sigue resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ahí lo que hubo fue literal un proceso de restauración. Pedro, el que había estado 3 años con Jesús, murió Jesús y antes de morir lo negó y tuvo actitudes, como lo dijimos, del cristiano de azúcar. Y en ese instante, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Pescando hombres o peces? Peces. En este instante, peces. Porque una vez murió Jesús, a él se le olvidó su propósito en el Señor y se devolvió, como le pasa al cristiano de azúcar. No reconoce su propósito, no reconoce el llamado, no sabe con claridad qué es lo que tiene que hacer, y si lo ha escuchado, no lo aplica ni lo practica en su vida. Pero Jesús vino a restaurarlo.
porque Él quería que Pedro se manifestara como sal para el mundo. Y a través de lo que le dijo tan sencillo, de Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó y 3 veces lo afirmó y le hizo decir, te amo, Señor. Y a renglón seguido le señaló el propósito para su vida. A través de esa restauración tan sencilla de ser pescador de peces, pasó ahora sí de manera definitiva a ser pescador de hombres. Y en esa restauración y empezando ya ahora sí a ser una sal que sale a la tierra, predicaba a multitudes y no se convertían 1 ni 2, multitudes se convertían. La palabra nos cuenta que ese Pedro empezaba a caminar y con su sombra sanaba a los enfermos. Porque él pudo allí, a través de ese proceso de restauración y de sanidad, pasó de ser un cristiano de azúcar a ser sal para la tierra. Ustedes y yo debemos dejar que el Señor restaure nuestras vidas completamente. Saben que por eso yo insisto constantemente en procesos de restauración, de sanidad. Y yo quiero decirte hoy de parte del Señor, saca tiempo para esos procesos de sanidad y de restauración. No dejes que el enemigo te enrede y te embolate, porque lo que quiere es mantenerte sin dar la sal que Él puso en ti para que te manifiestes como sal al mundo. Y me la paso llame y llame. ¿Y cuándo nos vemos? No tengo tiempo, pastora. ¿Y cuándo nos vemos? La próxima semana, porque ya toda esta semana está ocupada. Y yo a veces digo, y Señor, sería como más fácil sacar una cita por allá con quién sabe quién. Y digo, qué gente tan ocupada, qué gente con una agenda tan compleja, que nunca tienen tiempo para ellos mismos. Porque no es por mí, es por ustedes. ¿Qué tal que ese día que Pedro estaba pescando y que el Señor le armó tremendo desayuno? Porque si ustedes se fijan, eso hasta pescadito le arregló. Y yo, ay Señor, yo soy como así, porque cuando llegan a mi casa yo así sea una arepita con café en leche les doy. ¿Y qué tal que el Pedro hubiera dicho, ay no Señor, yo estoy cansado, he pescado toda la noche, yo que me voy a ir a sentar a hablar contigo? ¿De qué? Se me salió el opita. Ya no sé qué hacer con ese cable. ¿Qué tal que el Pedro hubiera dicho, ay Señor, dejemos el desayunito para dentro de 15 días? Yo creo que después de que venga de Medellín y que vaya a Cali, me vaya a México, puedo tener tiempito. Si Pedro no hubiera sacado tiempo, ese día no hubiera podido el Señor, de una manera tan linda y tan sencilla, restaurarlo. Tú tienes que aprender a invertir tiempo en ti. El Señor te ha buscado de tantas maneras, pero ahora tienes que aprender tú a buscarlo, porque tú lo necesitas a Él. Mateo 5, del 13 al 16, y ahora sí ya voy cerrando.
Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La sal tiene una función que cumplir. Y ustedes y yo, como hijos de Dios y discípulos de Cristo, dentro del reino de los cielos, tenemos una función para cumplir. Pero la sal, cuando no cumple su función, ¿qué dice la palabra? Es desechada. Cristo a cada uno de ustedes y a mí nos dio valor y propósito. Nosotros valemos la sangre de Jesús. ¡Wow! Y tenemos un propósito que cumplir en Él. La pregunta es, ¿estás cumpliendo la función? ¿El propósito de Dios? Ustedes y yo tenemos que salar con nuestra vida, una vida de reino y de la presencia de Dios, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, al barrio donde vivimos, la ciudad donde estamos. No podemos seguir siendo o dulces en el sentido del azúcar que hemos hablado hoy, ni insípidos. Es hora, llegó el tiempo de manifestar que somos sal de la tierra. ¿Amén o no amén? Amén. Pónganse sus pies sobre sus pies. ¿Saben que hoy me dio tanta alegría? Y mientras se ponen de pie y sueltan todo lo que tienen por ahí al lado, hoy me dio tanta alegría porque aquí ha habido movimiento desde las 7 de la mañana. Hoy iniciamos con el equipo de intercesión de la iglesia. ¿Dónde están? Yo los quiero ver acá. Vengan, rápido, corran. El equipo de intercesión de la iglesia. Yo quiero presentarles a ese equipo de intercesión poderoso. Germán, Liz y Mayerly. A las 7 de la mañana estábamos comenzando oficialmente nuestra primera reunión del equipo de intercesión. Pero a las 8 de la mañana iniciamos con otro poderoso equipo, el equipo de maestros de la Luz Kids. Yo quiero verlos acá, por acá quiero verlos. ¿Dónde están los maestros de la Luz Kids? Yo quiero darle al Señor un aplauso por la vida de ellos. Hoy es día de primicias para el cielo. Hoy es día donde le estamos diciendo al Señor, aquí está la sal. Y no es que ustedes no lo sean, ustedes también son sal. Pero ellos le han dicho al Señor, aquí estoy, Señor, para las que sea. Pero no van a salir corriendo. Porque vamos a estar levantados en la brecha en intercesión por ustedes, que son la iglesia, y por esta ciudad. Y un equipo de maestros que hoy aprendieron a ver a los niños como Dios los ve. Que hoy aprendieron y dieron ese primer paso de saber que en manos de ellos el Señor está entregando profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles en proceso de formación. Ellos hoy aprendieron que no son cuidadores de niños, son formadores de una gran generación que va a transformar a esta ciudad, a Colombia y a las naciones. Esos son ellos, y ellos no se van a dejar detener, porque todos hemos entendido que somos sal para la tierra. Amén. Y ustedes también lo son. Ustedes también lo son. Así es que todos levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Padre, gracias, porque hoy entendemos que no somos cristianos de azúcar, somos hijos de Dios y vamos a manifestar que somos sal para la tierra, que somos aquellos que manifestamos día tras día tu eternidad,
nuestro pacto eterno contigo, mi Señor, y que venimos a poner el sabor, los nutrientes, los fertilizantes que la tierra necesita, porque hoy nos levantamos con autoridad para creer y declarar que la tierra de Bogotá y sus alrededores da fruto de bendición, fruto de restauración, fruto de vida eterna, en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que como sal nos vamos por esta ciudad a traer para Cristo los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños, porque somos un ejército poderoso de hombres y de mujeres entendidos, que caminamos bajo principios del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Rey.